¿Qué tal, amigos? Buenas noches, bienvenidos a Vins Televisión, bienvenidos a Orvallo Naturaleza. Tiempo, como cada viernes, para hablar de caza, de pesca del monte del río, con una temporada de pesca que ya se ha iniciado, pesca sin muerte, de momento con poca afluencia, con algunas buenas jornadas de truchas, nos cuentan, y con la apertura de la pesca del salmón con muerte, ya también llamando a la puerta. Y en materia de caza, pues hoy vamos a tener que hablar una vez más de esos desaguisados que se crea la propia administración que tenemos que padecer. Algún funcionario con poco amor al trabajo, con mucho amor a la desidia y al no hacer nada, que rechaza algún cazador en los permisos para las reservas por no tener licencia. Ya saben lo que ocurre ahora con las licencias interautonómicas. Y la pregunta que les hago es cómo ¿pueden estas lumbreras que tenemos que padecer en la gestión? ¿Cómo pueden saber los cazadores que hay en Asturias? ¿O qué cifras pueden dar cuando desconocen los cazadores que de verdad realmente tienen la licencia interautonómica? Llevamos más de 2 o 3 años, quiero recordar. Fuimos los últimos en entrar en el tema de la licencia interautonómica. Firmamos el convenio, pero había que sacar la licencia en Castilla y León o en cualquier otra comunidad de las del convenio porque en Asturias no se podía. Fuimos como un año con retraso. Y ahora no tienen, en la era de la informática, no tienen los datos y son capaces de enviar una carta a un coto diciendo que un cazador queda excluido de los permisos porque tiene la licencia caducada. Resulta que ese cazador tiene la licencia interautonómica y nadie se molesta en comprobar si tiene licencia o no. Es mucho más fácil dejarle excluido de los permisos. Pero bueno, así estamos y esto ya poco o nada va a cambiar. No vamos a perder mucho tiempo porque tenemos, como siempre, un programa por delante apasionante. Hablaremos de los secretos del criador, hablaremos también de los consejos del armero, del monte al plato, las secciones habituales en nuestro programa, pero antes abordamos ya nuestra tertulia habitual. Hoy nos acompaña para hablar de pesca Juan Antonio Lázaro, gerente del Pro del Bajo Nalón, pescador, no sé si decirle pensador también en esto de la pesca. Buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches, bienvenido. Sí, teórico de la pesca, teórico, que es lo que se lleva ahora. Y nos acompaña también para hablar de caza, como suele ser habitual, don José Manuel Rodríguez Mariño. Buenas noches y también bienvenido, y nos hablará usted de si tiene licencia o no. Buenas noches, sí. Me enteré que llevo 1 año y pico cazando de furtivo. Sin licencia. Sin licencia. Las cabezas pensantes. Bueno, vamos a empezar por la caña hoy. ¿Qué valoración haces de este inicio de temporada de pesca sin muerte? Tú que eres un defensor, hay que decirlo, de la pesca sin muerte, aunque sí respetas mucho a los que pescan con muerte, pero ¿qué lectura haces un poco del comienzo y cómo se presenta la temporada, Juan? Pues yo te digo que todavía no pise el río. Estuve el otro día en el arenero cogiendo 4 truchas allí, arcoiris nada más, y lo que estuve por la orilla del río fue allí al lado de Avilés, donde vivo yo, que salí a correr y fui por la orilla mirando y vi un pescador. No te puedo decir, me da la sensación de que los ríos están muy bajos, lo que veo por allí, por Pravia y todo, y creo que lo de la temporada de pesca sin muerte del salmón es complicado, porque aunque el río viniendo bajo tenga buenas condiciones, realmente lo que no hay son peces en el río. O sea, yo creo que es que ahora, aunque fuese con muerte, sin muerte, como fuese, el problema es que no hay peces en el río, porque la gente que va a pescar, cuando otras veces se abre y es temporada de pesca sin muerte, evidentemente la gente, el pescador, pez quiere, ¿no? Si no hay peces, pues el pescador no va. ¿Tú eres de los que cree, Juan, que había que volver a las fechas de apertura tradicionales o no? Yo creo que para los salmones que se van a matar y como se están pescando, yo creo que se debería volver a la temporada tradicional. Yo creo que sí. No hace daño al río, ¿no? Sí, yo creo que desde luego, además tampoco pasaría, aunque eso es salmón multi-invierno, bueno, ya sabes, siempre problemas, cada uno con su teoría, pero yo creo que realmente de manera efectiva los salmones que se pescan los primeros 15 días de mayo son casi los que estaban en el río antes de temporada. Si estás generando riqueza en la ribera, estás generando una mayor expectativa de pesca, mayor afluencia, yo creo que no pasa nada. A lo mejor sería más sencillo, y seguramente se pescaría menos salmones, que a finales de junio cortásemos la temporada, con el río lleno, con bastantes salmones, después de haber abierto previamente como se hizo. Se hicieron ya tantos inventos y tantas historias, pero yo creo que sería igual más razonable. Sí. Ahí prácticamente todos con los que hablamos coincidís que no sería perjudicial para el río y sí beneficioso para las zonas ribereñas
tendrían un poco de vida de esta manera, ¿no? También, ¿no? Yo creo que sí, es lo que te venía diciendo antes, porque a mí me da la sensación, los últimos años ya no, pero realmente cuando empiezan a entrar los salmones, pues es a partir de mayo, mediados de mayo o así, cuando la temporada ya, ahora además que se va atrasando cada vez más, es que no pasa nada porque estas... que son 3-4 semanas antes, sí, se hubiese abierto y se hubiese hecho con una pesca con muerte, porque que son los salmones más grandes, que son los... Bueno, deberíamos analizar que esos salmones, los multiinviernos, los grandes, realmente el problema no es que se pesquen ahora, el problema es que no van a llegar a fin de temporada. Es decir, los ríos asturianos no tienen esa capacidad de albergar peces, grandes ejemplares, como tienen otros ríos de más tradición. Yo estoy convencido que la freza realmente la están salvando los salmones que entran al fin del año y el repunte que hay, que eso está sistematizado en los grandes ríos escoceses y de otras latitudes, la entrada de salmón de invierno a partir de septiembre es la que salva la temporada. De hecho, si te das cuenta, los salmones, que nosotros vamos a ver la temporada del desove todos los años, los salmones que están entrando, yo estoy viendo salmones azules, no muy rojos, salmón fresco. Yo creo que eso sí debería ser tenido en cuenta y yo creo que no pasaría nada por abrir como se abría antes la temporada. Me comentabas estos días que acudías hace unas semanas a unas charlas en el río Esba, Sí. organizadas por la Socala, donde me decías que se habían tocado temas muy importantes y además que por primera vez en mucho tiempo que te habían reclutado como adepto porque eran temas Sí, muy bien tratados y sobre todo muy estudiados, ¿no? Sí, desde luego, son temas que en el tema de la pesca, o sea, todo el mundo, yo estoy harto de esta tertulia de Chigre, esta tertulia post-fartura, en la cual todo el mundo habla, todo el mundo opina, o la tertulia de barandilla, que es lo que está sembrando incertidumbre, desconcierto y generando pues un descontento grande en el mundo de la pesca de Asturias. Pues por primera vez en muchísimos años vi un estudio serio, riguroso, que se adecua a los que llevamos metidos en este mundo de la pesca, llevamos pidiendo desde hace mucho tiempo. Las decisiones deben de tomarse en base a datos, y cuando tengamos datos tenemos que operar. Y el estudio, desde luego, que hizo Lalo, Esteban Álvarez Romero, un viejo conocido ya del mundo de la pesca también de hace muchos años, fue el primer estudio serio y riguroso que vi que se hizo en Asturias para toda una cuenca fluvial como fue la del Esba, sin duda. ¿Qué destacarías de ese estudio, Juan? Bueno, pues destacaría el rigor, la metodología y la lógica con la que fue hecho. Se analizaron, por así decirlo, 3 elementos claves en lo que es un ecosistema fluvial: calidad de aguas, entorno y hábitat fluvial y estado de las poblaciones. Es decir, la casa en la cual están los peces y la despensa que tienen para comer, elementos fundamentales en un ecosistema. Se realizaron una serie de estudios con una serie de procedimientos sistematizados y protocolos validados por el Ministerio y se intercalaron esos datos, es decir, pues la calidad de agua, granulometría, velocidad de la corriente, etcétera, etcétera, y con todo eso se obtuvieron una serie de datos demoledores, inapelables, porque son datos que obedecen a la realidad objetiva de lo que tiene el río. Estudios como ese hacen falta, muchos más, seguramente, estudios funcionales, rigurosos, como bien decías, que hasta ahora carecíamos un poco de todo eso, Juan. Fundamentales, es que en base a eso es cuando ya puedes opinar, y en base a eso es cuando puedes establecer unas políticas de gestión del recurso fluvial. Pero si no tenemos datos, lo que estamos haciendo es dar palos de ciego, que es lo que estamos haciendo ahora. Es una concatenación de normativas, muchas veces inconexas, que no nos lleva a ningún sitio porque no sabemos ni de dónde partimos, ¿no? Pues el estudio del Esba sirve para valorar y decir, en términos globales, generales, que el hábitat y la calidad de las aguas es buena, pero que básicamente lo que no tenemos son peces adultos. Ese es el resumen, en base a una serie de datos, no que cuando yo venía aquí pescaba muchísimos peces y ahora no pesco, la riada de no sé qué año que acabó, no, esto es lo que hay y está analizado de manera sistemática a lo largo de toda la cuenca fluvial. Y son modelos que se repiten. Curiosamente, las 2 zonas que tenían una densidad de truchas aceptable, buena, muy buena incluso, son 2 zonas libres de pesca sin muerte de la zona baja. O sea, yo con todo esto no quiero decir nada, pero simplemente, evidentemente, son datos y son situaciones objetivas. Con esos datos en la mano, Juan, si hubiese alguien a la hora de tomar decisiones valiente, porque no vamos a entrar en ese debate, es muy complicado cuando estás en la administración tomar ciertas decisiones, porque tienes que lidiar con muchas personas, hasta incluso los propios funcionarios en ocasiones no te facilitan el trabajo, pero si hubiese que tomar una decisión para beneficiar a ese río en concreto, ¿podemos decir que habría que vedarlo de pesca de salmón? A ver, lo de la veda
Probablemente hubiese que limitar a lo mejor un cupo de salmones. Por río. ¿Cómo determinamos? ¿No? Si cómo determinamos ese cupo, vamos a saberlo, pero en el caso del Lesba no hay ningún problema porque me parece que el año pasado se precintaron 10 salmones. O sea, el cupo se puso solo. O sea, el cupo se pone solo, normalmente en un río como el Lesba, y además un año de lluvia y de buenas condiciones para la pesca. Yo creo que lo que habría que hacer es ser valiente y obedecer a lo que dice la lógica, que es seguir con este estudio una propuesta de trabajo. Y es simplemente lo que ya vine a contarte aquí la primera vez que estuve, que es así de sencillo, es aplicar la ley. La ley nos habla de que tiene que haber un plan general para la gestión de todos los ecosistemas fluviales de Asturias. Y luego debemos dividir en funciones a las características, en unidades homogéneas, aquellos tramos o aquellas cuencas fluviales que tengan unas condiciones comunes. En este caso, podríamos utilizarlo con un plan piloto, todo lo que es la cuenca del Lesba, que llega desde Tineo, llega hasta abajo los afluentes que tiene, el Pontigón y demás. Tenemos unos resultados, tenemos un problema, pues operemos en consecuencia. El primer elemento que tenemos es la falta de ejemplares, porque no hay peces. Pues fácilmente tendríamos que hacer una primera ayuda repoblando y bajando al el menor número posible de piezas a sacrificar. Y vamos viendo cómo va evolucionando. Eso para la trucha. Para el salmón yo creo que tenemos otra serie de problemas, porque para el salmón hacen un conteo de esguines y es de los ríos que mayor densidad tiene de esguines. Tendríamos que afrontarlo de otra manera, pero desde luego, si tú generas unas buenas condiciones para que los peces vivan y se críen, es lo primero que vamos a tener. La historia de siempre: río, peces, pesca. El plan de pesca, que es lo primero que hacemos aquí, es lo último, y en muchos casos no habría ni que hacerlo, porque no genera excedente suficiente el río en los términos actuales para poder sacrificar peces. Creo que no se puede explicar de forma más clara y mejor. ¿Le veo en el 25 aniversario de las Mestas? Por supuesto. En ese momento además van a recoger ustedes un premio. Por supuesto. Allí estaremos. Un premio más que merecido por la labor que vienen haciendo en beneficio de la pesca y de los pescadores. Juan Antonio Lázaro, un placer como siempre tenerte aquí con nosotros. Un placer estar aquí. Gracias. Cambiamos el tercio, dejamos ya el mundo de la pesca y nos vamos hasta Armería Junquera para que David Junquera nos cuente algún secreto relacionado obviamente con las armas. Presten atención a David, a ver lo que nos cuenta hoy. Bueno, se nos acercan los recechos, ya los tenemos ahí, casi que los podemos tocar. Entonces vamos a seguir hablando de productos casi que imprescindibles para el tema del rececho. En este caso tenemos aquí un telescopio, ¿vale? Este es un telescopio de la marca Benoist, es un 25-75 por 85, telescopio grande, pero sin embargo bastante ligero, incluso con trípode de aluminio no pesa demasiado. Es un telescopio de gama media-alta porque lleva lentes de ED, de Extended Definition, que hace que, bueno, que los colores, la definición, importante cuando se abusa mucho de aumentos, que el producto tenga una buena óptica, pues le ayuda mucho el tratamiento que lleva en las lentes. Ajuste fino para quien no lo sepa, esta es la rueda de enfoque que normalmente tenemos, pero este visor lleva dos, con lo cual con este llegamos al punto que necesitemos y ese último punto que nos cuesta muchísimo dar con esa definición buena, pasas al delante y con un toque no demasiado suave, como podéis ver, se mueve muy suavemente la que de verdad lo regula. Entonces es muy fácil de poner en visión. Bueno, como se ve, viene con el trípode aparte, por supuesto, solo lo que es el telescopio, y ronda los 540 euros. Un precio creo que bastante razonable para un visor de alta, bueno, media gama. Este trípode Zomei es un trípode de aluminio, de bastante buena calidad y un precio muy competitivo. Anda rondando los 100 y muy pocos euros y es muy plegable. Realmente con estos giros guardas o sacas las patas tanto como necesites. Y se le puede dar la vuelta a la pata completamente. Para que quede el cabezal guardado. Y aflojando lo que es la altura, podemos hacer el plegado mínimo, que como veis es súper recogido. Entra en una mochila de tamaño medio grande, entra sin problema dentro, o incluso se puede enganchar en lo que son los exteriores de la mochila. ¿Cuántos aumentos lleva, David? 25 a 75. Y un objetivo de 85, que da una entrada de luz brutal, con lo cual en los momentos de muy poca luz, sobre todo los corzos, imprescindible.
tiene una muy buena óptica. ¿Qué diferencia hay entre los mirones, como vulgarmente son conocidos, de una gama media, y las gamas altas que se nos disparan de precio? ¿Dónde ves tú la diferencia, sobre todo para los corzos, pero a nivel de rebecos que cazamos con más luz, ¿hay tanta diferencia o no? Bueno, por ejemplo, yo he hecho pruebas para ver hasta qué punto un producto que te ofrece un proveedor tiene una calidad acorde al precio que te están pidiendo y que tú vas a tener que vender luego. Y pues bueno, este en concreto lo probamos con el todopoderoso Swarovski. Lo probamos con un STS 85 HD. Bueno, no es el ATX, el tope de gama, pero estamos hablando de un telescopio que pasa de los 2.000 euros. Lo probamos en campo, porque en ciudad, con luz artificial, bueno, da bastantes errores. Y prácticamente tuvimos una visión muy parecida, no encontramos deficiencias en cuanto a que te estés ahorrando mucho dinero, hasta unos 15-20 minutos del crepúsculo total. O sea, aguantó al Swarovski bastante tiempo, y quizá esos 15-20 minutos, ya que es prácticamente noche cerrada, porque no lo probamos por la mañana, lo probamos al atardecer, fue donde vimos que el Swarovski ahí estaba marcando la diferencia. La pregunta siempre es, ¿esos 15-20 minutos son necesarios? Si son necesarios, hay que rascarse vulgarmente el bolsillo y hay que irse a los 2.000 y pico euros de un producto de alta gama. Que con esos 15-20 minutos a nosotros no nos sacan de ningún apuro, pues te puedes comprar un producto de gama media o de relación calidad-precio, como sería este Mirón, y tienes un muy buen producto y, digamos, no vas a pagar de más por algo que no vas a utilizar. Después de conocer los consejos de nuestro armero de cabecera, de David Junquera, ahora vamos al mundo del perro, al mundo del perro de rastro, ese mundo que despierta tantas pasiones y en ocasiones tantas contradicciones. Hablamos con Eliseo López para que nos hable de adiestramiento. Los secretos del criador, con Eliseo López. Continuamos con un nuevo capítulo de Los secretos del criador con Eliseo López. Hablábamos la semana pasada del cachorro, de la iniciación. Hoy, después de los primeros pasos de ver ya si el cachorro te manda y corta rastros con facilidad, se muestra expresivo, es un momento de ir sacando conclusiones. ¿Cuál es el segundo paso de Eliseo en el adiestramiento? Bueno, el segundo paso, a mí me gusta una vez que el perro se declara, que acepta los rastros de jabalí y que lo sigue con mayor o menor ímpetu, entonces, y que de hecho vamos a gastar tiempo en enseñarle a cazar el jabalí de la mejor forma posible y que ya empiece a discriminar otros rastros, empieza una fase de adiestramiento, porque en esa fase los perros van a ir a cacerías, van a ir al monte en la temporada hábil de caza, y a mí me gusta que los perros me hagan caso, o sea, me hagan caso, y en el sentido de que no tenga que llamarles dos veces. Entonces me gusta hacerles un adiestramiento básico en obediencia, que hagan la llamada y estar al lado, una cosa fácil sin muchas complicaciones, para después en el monte poder corregirles y que no sea traumático para ellos, que un perro cuando le llames o le riñas, que sepa de verdad que tiene que venir, estar a tu lado y corregir la situación que tenía en proyecto de hacer, que podía ser pues rastrear otra pieza que no sea jabalí. Hay mucha gente que empieza a adiestrar el Eliseo ya en jabalí y de forma ya trillada, y que pretenden que con 10, 11 meses empiezan ya a reñir al perro para que desprecie otros rastros aún sin saber cazar. ¿Eso no es un error? No, el perro, para empezar a reñirle con otros rastros, debe de seguir, perseguir e incluso rastrear los rastros de la noche del jabalí. No vamos a pedirle que sea un artista hábil que vaya a echarnos un jabalí a 800 o a 1 kilómetro, pero que sí que sea capaz de un jabalí que esté cercano y que el rastro sea de la mañana, que sea capaz de defenderlo y llegar a la cama, intentar ladrarle y echarle. El perro no debemos de castigarle antes de que tenga experiencia de rastrear y perseguir la pieza sobre la que queremos hacerle cazar, porque ahí le cortamos mucha iniciativa y a la larga va a tardar mucho más en expresarse. O sea, no hay una norma fija, pero la pauta o el protocolo de actuación de los buenos criadores
y los buenos monteros es siempre dejar que se exprese, y cuando de verdad se expresa y está lo que dicen los antiguos cebaos ya en el rastro y en el jabalí, empezar a recriminarle y a castigarle con otros rastros. Hay distintas formas o distintas escuelas o distintas formas de preservar a los cachorros para no estropearles. A mí me gusta que cacen sueltos, y me gusta corregirles sueltos, y que la trilla sea un recurso, ¿me entiendes?, para ayudar, pero nunca como el instrumento principal en el adiestramiento. Eso depende de cómo vas a cazar después, si vas a cortar, si vas a cazar en largo, etc. Yo es determinante, el perro si no caza largo y no respeta suelto, para mí soy partidario de que no sirve ni para criar ni para otras muchas cosas, pero bueno, hay gente que con esos perros te puedes arreglar para cazar y para hacer buenas cacerías con un perro solo al lado. En el caso nuestro, cazamos con muchos perros sueltos, y si no cazan y respetan sueltos, no sé, entonces desde cachorros tenemos que iniciarles en ese camino, porque el perro muchas veces vamos a cazar y dice, coño, y se fue con los corzos. Yo siempre les digo lo mismo, digo, el perro hace hoy lo que hizo habitualmente durante toda la primavera y todo el verano. No es que el perro empiece a cazar los corzos hoy, es que a lo mejor lo hizo toda la primavera y el verano y no nos enteramos, porque claro, al haber 40 ojos en el monte, de haber solo 4, es muy difícil ver todas las hazañas, y muchas veces cometemos el error de que siempre que late un perro, demanda o persigue, pensamos que es jabalí, y yo ya me he llevado muchas sorpresas con mis perros de que muchas veces cuando abro los ojos y quiero determinar qué va delante del perro, pues no es precisamente jabalí, aunque nos cueste disgustarnos, y nos vale más disgustarnos en el periodo de adiestramiento que en el periodo de caza real. A base de horas, a base de dedicación, se mejoran muchas cosas, pero una de las facetas que no podemos trabajar en el perro es hacer la parada, llamar a los jabalíes a parado. Ahí es cuestión de genética, Eliseo. Sí, yo pienso que es cuestión de genética, y es muy importante. Ahí sí hay una característica en los perros que la escuela francesa la tiene muy estudiada y que cada vez muy valorada, que dicen en las jaurías y en los equipajes hablan de comportamiento espejo. O sea, comportamiento espejo es que, por ejemplo, los anglo-franceses dicen, coño, ¿cómo son capaces de manejar 60 perros entre solo un señor o dos, y con la cinta esa famosa que hace ruido y tal? Son capaces porque esos perros tienen muy desarrollado la conducta espejo. La conducta espejo es hacer lo que hace el perro de al lado. Entonces yo cada vez pienso más que es mucha genética, y después el hacer la parada y de tal, los perros también aprenden con otro perro que la haga bien, de tal, porque hace conducta espejo y guarda la distancia igual que el otro perro que hace la parada. Pero lo más fundamental sobre todo es la genética en el llamar a parado. Después de esta preciosa explicación del que más sabe de esto del rastro, que es Eliseo, retomamos el pulso a la caza con don José Manuel Rodríguez Mariño. José Manuel, bienvenido una semana más a Orbaño Naturaleza, bienvenido a Vince Televisión. Muchas gracias, buenas noches, y vengo, la verdad es que sorprendido, Rafa. Que me diga, con las batallas que tiene usted ya a sus espaldas, con los kilómetros que lleva usted en el mundo de la caza, ¿todavía le sorprende algo en este mundillo de la caza asturiano? Sí, porque hoy me entero de que llevo una temporada entera cazando furtivo. Hay que tener narices para esos funcionarios técnicos que existen en la Consejería de Parasitosis, salgan después de más de 40 cacerías realizadas en el año, supervisadas por los guardas, donde los tienen pues tomando todo tipo de notas, desde el número que calzas hasta el número del arma que llevas, y que salgan ahora mandando un escrito a mi coto de Sierra de Pulide, uno de los que practico la caza en Asturias, y que digan que estoy cazando sin licencia desde marzo del año pasado, tiene narices. ¿A qué se dedica esta gente que cobra un sueldo, y además muy buen sueldo, tienen una nómina muy importante? Y lo que es más grave, ¿cómo justifican el número que dan de cazadores si no saben quiénes tienen licencia? ¿Y qué tipo de contabilidad llevan si esas licencias que pagamos puntualmente son incapaces de saber dónde está el dinero? Y hoy traigo precisamente para hacerlo público mis 2 licencias de caza. Una, que es la que tenía en vigor desde marzo del año
2018 hasta marzo del 2019 y la que tengo recién sacada 2019-2020. Que la sacó usted bastantes días antes de que caducase. Siempre lo hago para que cuando lleguen las cacerías Evitar problemas. nunca me encuentre con el problema de que no tengo licencia. Pero ya digo, aquí en vez de dedicarse a la gestión, se deben dedicar a jugar al dominó o a otra cosa, porque de esto no saben nada. Pero además es grave por la situación que crean, porque no saben el número de cazadores que hay en Asturias, realmente, claro. no saben el número de ingresos que tienen económicos por la cuestión de las licencias, y todavía se permiten el lujo de excluir de los permisos sin antes haber mandado una notificación, por lo menos a los interesados, para que podamos hacer las alegaciones Presentes alegaciones, que sería sentido defendernos. común. Pero cuando la burocracia atropella el sentido común pasan estas cosas, que luego quedan retratados. Claro. Quedan retratados. De todas maneras, ¿sabe lo que ocurre? Que si no fuese que conocemos muchos más casos como el suyo, porque conocemos no uno ni dos, bastantes más casos, la historia se repite, tendríamos que pensar que hay alguien con mucho interés en hacer que usted no cace en las reservas. Pues posiblemente, no lo sé, pero posiblemente. Pero lo grave es que hay incluso algún expediente abierto a un cazador por manifestando que tiene la licencia caducada cuando yo sabía que la tenía en vigor. Y como tú muy bien dices, no es mi caso sangrante, porque me conoce todo el mundo, porque Claro. sabe que sería incapaz Por eso le digo, de cazar sin por eso le digo- licencia. Por eso pero- le digo que en su caso, que sabemos que lleva toda la vida en el mundo de la caza y sabemos cómo lleva las cosas, sería algo impensable. Pero aún así, lo que usted bien decía, notifíqueme que hay una anomalía en ese permiso. Claro. Y como titular, como participante de ese permiso, deme usted un periodo para presentar alegaciones, y puede haber algún error, hasta incluso se darán casos que alguna persona por dejadez, por olvido, sobre todo mucha gente mayor que ya le cuesta llevar al día esas cosas, se le puede haber olvidado tener la licencia al día. Pero es sangrante, no ya chocante, porque aquí ya no podemos sorprender nada, pero sí que es sangrante que a usted, a mí, a cualquier cazador de a pie asturiano, le exijan tener la licencia en vigor para poder entrar en esos permisos, y luego acudimos los lunes a los sobrantes y no hay que tener licencia ni hay que tener nada. Usted se queda con un permiso y en el momento de ir a retirar ese permiso, a pagar la tasa correspondiente y recoger el permiso, va por ventanilla, saca la licencia y no le pide nada más. Es que es el mundo al revés. Exactamente, además están poniendo en solfa el trabajo de los guardas. Los guardas, sabes que lo primero que hacen cuando llegas por la mañana al sitio de reunión, te piden toda la documentación y los hacen estar Anotan. como auténticos administrativos, haciendo todo un requerimiento y apunte de todos los datos de los papeles que llevas, y después los ningunean, porque en este caso, si yo tuviese la licencia desde marzo caducada, tendría que tener pues 40 expedientes de denuncia por practicar la caza sin la documentación necesaria, cosa que no es. Y después, claro, ¿cómo vamos a, si ya esto que es palmario no se hace, cómo vamos a creer en la nueva apertura del recinto ese que quieren, del hospital de animales? Pero ¿qué hospital de animales si lo primero ya manifestaron en la prensa que era un despilfarro? Segundo, no tienen medios, no tienen dinero y no tienen a los facultativos necesarios para llevar eso a cabo. Pues siguen mareando la perdiz con el hospital de animales. Además, para reparar la pata de un corzo que haya sido herido por un disparo, yo creo que sale mucho más barato sacrificar el corzo. Lo decía Ernesto Junco ya hace mucho tiempo, lo mejor que pueden hacer con ese hospital para recuperar la fauna salvaje, que en su día inauguró Tine Areces y Belén Fernández, sin estar acabado, sin llegar a usarse, pero eso sí, inaugurar y salir en la foto, eso lo hicimos muy bien. Lo mejor que pueden hacer es derribarlo. Ese hospital no va a ser viable nunca, ese hospital de recuperación de fauna salvaje no va a ser viable nunca, y además es un lastre económico que Asturias no se puede permitir para recuperar, como bien dice usted, 3 animales al año. Pero si eso lo hacía Ernesto Junco, Sí, sí.
Pero claro, hay que pagar, claro, si nos recuperan los animales y además no pagamos, entonces No, es y complicado, aparte recuperaríamos un espacio privilegiado que es el Castañero Montés en Río Seco, que es una zona natural, es un monte de castaños natural, que lo que hicieron con él fue una salvajada metiendo ese tipo de mamotreto allí dentro y que no llegó nunca a funcionar ni siquiera la inauguración. Estamos a finales de marzo, empieza la temporada corcera el 1 de abril. El 1 de abril ya se pueden cazar corzos en prácticamente todo Asturias. ¿Sabe usted, al menos yo no lo he visto todavía, sabe usted si ya hay el borrador, por lo menos, para que lo conozcamos, de No la hay Disposición nada. General de Vedas? ¿Te refieres al plan de las reservas? plan de las reservas. No está publicado, no sé si lo tienen hecho o no, porque como ya digo, estos son, la mayoría de ellos tienen todos hernia de sobaco, que es una característica de esa consejería, la hernia de sobaco, y entonces son tan vagos que van o están repartiendo cacerías sin tener el plan de caza aprobado. Claro. Después se echarán las manos a la cabeza, si vienen los ecologistas, denuncian Claro. el tema Luego, y lo paralizan. Luego, cuando pero se paraliza la caza, como ocurrió en Castilla y León, nos echamos las manos a la cabeza. Pero es que además entiendo que lo primero que hay que publicar siempre es el plan de las reservas para que no incurra en errores dentro de la Disposición General de Vedas. Por eso hablaba de Disposición General de Vedas. Es que ocurre, publicamos la Disposición General de Vedas y luego sale el plan de las reservas y resulta que en el plan de las reservas autorizamos a cazar rebecas fuera de temporada, lo que no recoge la Disposición General de Vedas, porque hay que recordar a todos aquellos que nos ven que una norma de rango inferior nunca puede ir sobre una de rango superior. Esto ocurrió cuando denunciamos usted y yo que se cazaban rebecas fuera de temporada. Hubo alguien que me dijo, no, es un error, porque el plan de las reservas recoge, mire usted, el plan de las reservas nunca puede ir sobre la Disposición General de Vedas. Publique usted el plan de las reservas para que luego no haya problemas. Es que ahora van a hacerlo deprisa y corriendo y al final pues cometerán errores y después vendrán pues pidiendo árnica cuando se les denuncia por hechos, porque en aquel año quisieron justificar nuestra denuncia con que estaba recogido en el plan de las reservas, cuando era mentira. En el plan de las reservas recogía las mismas fechas hábiles que recogía la Orden General de Vedas, con lo cual nos estaban engañando y estaban haciendo las cosas al revés, como ahora, como están haciendo en este momento. Están repartiendo cacerías y la gente, para escoger una cacería, no sabe cuántos permisos hay en esa reserva, ni en qué fechas, ni en qué zonas de la reserva. Y lo mejor que hacían con el corzo, a mi juicio, es mi opinión particular, era no abrirlo este año en las reservas. Pues seguramente, con la densidad de la dinámica poblacional corcera, es para no cazarlo en mucho tiempo, pero aún siguen dando corzas. Es difícil entender. Es que en la situación en que están las reservas ahora mismo, es de extinción del corzo en las reservas. Hay corzos en Asturias, por supuesto, pero en las reservas está bajo mínimos. Pero bajo mínimos que está en periodo de extinción dentro de las reservas, reconocido por todos. Incluso yo sé que hay datos dentro que están en conocimiento de la propia consejería de que no hay corzos para cazar este año en las reservas. Si llevan el mismo control que con las licencias, Buenos vamos, poco sí. caso le podemos hacer a esta administración. Continuamos. Ahora nos vamos de la mar al plato y después os dejo con esos vídeos que nos enviáis para que disfrutéis de los lances de caza, los vuestros, de vuestros compañeros, y animaros a que nos sigáis enviando muchos más. Nos vamos, amigos, volvemos como siempre aquí en Mins Televisión cada viernes para que disfrutéis, para que compartáis con nosotros juntos nuestras aficiones, la caza y la pesca. Que vaya bien, disfrutar del fin de semana. Gracias. Pues digamos que es el referente a la hora de presentar nuestra cocina, nuestros restaurantes. Nuestra carta pues va enfocada un poquitín a la cocina tradicional, pero resaltando lo que es la venta de pescado,
pescado de aquí de la tierra, ya que trabajamos con pescados principalmente de la rula de Llanes y Ribadesella, se trae algo también de la rula de Avilés, y luego pues un poco también una carta enfocada a la caza. Tenemos varios platos en la carta que llevan caza, como son los cachopinos de jabalí, que fueron los que presentamos, y luego pues un poco dependiendo de la temporada pues también tenemos algo más. Tenemos, se pueden degustar el venado, el corzo, depende un poco de la temporada. La arcea también la hacemos con faves, que están muy ricas. La verdad que bueno, nos hacemos fuerte un poquitín en lo que es la comercialización del salmón, ya que no se puede comercializar más que el campano, pues o bien lo adquirimos a través de la subasta, o bien, bueno, José Manuel en este caso que conocéis, pues trata de pescar. Intentamos siempre hacernos con el mayor de ejemplares posibles para tener durante esa época el campano aquí en los 3 restaurantes. Con la mejor mercancía, sobre todo en rula, contar con el producto muy fresco del día, y yo creo que es nuestra base principal, ¿no? A partir de ahí, bueno, pues la cocina tradicional también, como son los platos como la fabada, el cachopo, pero bueno, yo creo que vamos, sobre todo, identificaría eso, el producto fresco. Soy Sergio Alonso, vamos a preparar un plato de pesca, en este caso tenemos lubina, ya tenemos el lomo perfilado, lo vamos a hacer con una salsa de setas, boletus y foie. Procedamos a prepararlo. En el primer momento echamos un poquito de aceite por encima, a la plancha. Muy importante, un poquito de sal para que no se pegue. Y marcamos. Perdón. Vamos ahí. Cogemos. La sujetamos un poquito sin apretar para que no salgan los jugos, pero que no se doble mucho. En este caso va a ser el boletus y el foie, y lo vamos a ir marcando en lo que termina la lubina de dorarse. Damos un poquito de sal. Y el boletus tarda muy poquito en sellarse y hay que darle rápido la vuelta, ¿vale? Una cosita que dora bastante rápido. Que vaya dorando bien. Y lo reservamos. Comprobamos que la lubina está bien dorada por debajo, como veis está. Le damos la vuelta y le damos un golpecito de horno para que toda esa parte de dentro, el corazón, quede bien cocinado. Cinco minutos. Ahora tenemos la salsa que vamos a acompañar con el boletus y el foie. Es una salsa de setas, que lo que hacemos es trocear la seta, rehogarla, la flambeamos un poquito de ajo, nata de cocinar, trituramos y le ponemos a punto de sal. Con ella vamos a hacer la base. Emplatamos, ponemos la seta. Vamos a poner un trocito de foie a un lado y esto le reservamos para poner encima del aluminio. Aquí le tenemos nuestra lubina
Como veis, bien doradita, crujiente. Con esto procedemos a emplatar. Ponemos nuestra tranchita de fuego a un lado y tendríamos nuestro plato de pesca. Vamos también de este. Le ponemos un poquito de jamón.